no le permitía transferir un jugador a coste cero que años atrás pagó por él 101 millones de euros. Situación que lo privaron de ser el jugador que estaba destinado a ser. Y su rendimiento fue decayendo en el equipo al punto que en verano del 2021, el nuevo presidente del club en ese momento, Joan Laporta, en lo que fue sin duda un claro fracaso de 105 millones de euros tanto para Pogba, ya de 29 años devaluado en su valor, como para los Diablos Rojos, víctimas de esta maldición. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el año 2015 solo había un jugador por el que un club había pagado más de 100 millones de euros por su traspaso. Se trataba de Gareth Bale, por el que Real Madrid pagó al Tottenham 101 millones de euros en verano del 2013. Posterior, en 2016, Paul Pogba se le sumaría como el segundo en la historia. Y en adelante todo se saldría de control. La inflación y la especulación hicieron lo suyo, y al momento de hacer este video, 7 años después, ya van 14 jugadores que su traspaso ha valido una centena de millones de euros o más. Si apenas llegáramos al fútbol y nos daríamos cuenta de estos traspasos, lo más probable es que pensaríamos que todos, o bien por lo menos la gran mayoría de estos, fueron todo un éxito. Pues pagar 100 o más millones de euros por un jugador es un lujo que pocos clubes en el mundo se pueden dar. Y por lo mismo se creería que el retorno deportivo por ese esfuerzo económico sería bastante bueno. Sin embargo, la realidad es otra. En este video te invito para que veamos cuáles son actualmente estos jugadores a los que les ha pesado la que parece ser la maldición de los 100 millones de euros, ya que ninguno de ellos podemos asegurar que ha cumplido o cumplió con todas las expectativas por las que le ficharon. Y en la gran mayoría de casos, por el contrario, han sido un rotundo fracaso. A continuación los ordenaré del menor al mayor fracaso. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciamos este video con dos jugadores que recién entraron a este club de los 100 millones y de los que no podemos decir mucho todavía, teniendo en cuenta que llevan 2 meses de haber sido fichados. Hablo del ucraniano de 22 años Mykhailo Mudryk, por el que el Chelsea pagó al Shakhtar Donetsk 100 millones de euros. Jugador que, a decir verdad, ha jugado poco y uno pensaría que no ha tenido el mejor inicio cumpliendo con la maldición. Y el otro jugador es su compañero de equipo, el argentino de 22 años Enzo Fernández, por el que Chelsea pagó al Benfica 121 millones de euros. Jugador que se ha tenido más minutos y mejor desempeño que Mudryk, pero igual es temprano para hacer un juicio sobre su rendimiento. Iniciamos este ranking con el quizá mejor fichaje de los que sobrepasaron la centena de millones de euros, Kylian Mbappé. En verano del 2017, el PSG y el Mónaco se valieron de una figura de préstamo para evitar sanciones de fair play financiero al club de París, y el jugador arribó al Parque de los Príncipes en aquel momento con 19 años. Un año más tarde, el club de propietarios cataríes desembolsó 180 millones de euros por su traspaso al club monegasco y se convirtió en la segunda transferencia más cara de la historia, etiqueta que aún conserva. El desempeño de este atacante francés en el Paris Saint-Germain ha sido bueno. En sus ya casi 6 temporadas que lleva en el equipo y a sus 24 años, ya es el máximo goleador histórico del club con más de 200 goles. Y sus aportes han contribuido para muchos títulos a nivel nacional, donde se destacan 4 títulos de liga. Sin embargo, a Mbappé no le ficharon para ganar títulos nacionales, pues esos ya se ganaban antes de su llegada y de seguro se seguirían ganando sin su presencia. Al francés se le fichó para ganar la Champions League, torneo donde aún no ha podido ser determinante y crucial para el anhelado título. El PSG ha jugado una final con Kylian en cancha y una semifinal a 180 minutos con el atacante francés en 90 de ellos, pero en ambas fueron superados. Aquellos 180 millones de euros no se acabarán de justificar mientras la Champions no se ponga en la vitrina parisina, pero por lo menos el jugador aún está joven y es el mejor valorado de la actualidad, por lo que de irse o quedarse seguiría siendo beneficioso para el Paris Saint-Germain, motivo por el que es el menos fracasado de los fichajes superiores a los 100 millones de euros. Otro jugador que tampoco podemos tildar de fracaso es el de Jack Grealish. En verano del 2021, Manchester City perdió la final de la Champions League frente a Chelsea. Posterior, Guardiola realizó de inmediato un ajuste a su plantilla fichando al atacante inglés de 25 años, a cambio de 117 millones de euros pagados al Aston Villa, en la que fue y sigue siendo la compra más alta del club. En adelante, el jugador ha tenido un rendimiento aceptable. Sus números no eran relevantes en el club villano y en el City tampoco lo son,
pero su virtud está en la generación de juego en ataque, donde ha cumplido afianzándose en el 11 de Guardiola. Por supuesto, todos los fichajes del City se hacen en pro de conseguir la Champions League, y con Grealish no se ha cumplido de momento, pero todavía es temprano para juzgar al jugador. Apenas ha disputado una temporada completa y ya veremos si se justifica la centena de millones que pagaron por él de la única forma válida: ganar la Champions League. En verano del 2018, la Juventus pagó al Real Madrid 117 millones de euros por Cristiano Ronaldo, en aquel momento de 33 años. Una cifra exageradamente alta para un jugador de su edad, pero bien vista por el gran rendimiento que el portugués había tenido en el club blanco, donde fue fundamental en la conquista de 4 Champions League, y salió como el máximo goleador histórico del equipo, superando a los legendarios Di Stéfano y Raúl. Del rendimiento del luso en Turín, que fue de 3 temporadas, podemos decir que tuvo un sabor agridulce. Por un lado, sus números fueron respetables. Firmó 22 asistencias e hizo 101 goles, que aportaron a que el equipo siguiera ganando títulos nacionales, los mismos que se estaban ganando ya sin él desde hacía mucho tiempo. Pero por otro lado, el principal objetivo por el que le ficharon seguía sin cumplirse. Juventus le fichó pensando en ganar la Champions League. En 2015 y 2017 habían sido finalistas, pero al bianconero le faltaba el toque final que pensaron lo podía dar Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no fue así, y por el contrario, con el uso en sus filas, el rendimiento cayó en la competición europea. En la primera campaña cayeron en cuartos frente al Ajax, en la segunda cayeron en octavos frente al Lyon, y en la tercera cayeron de nuevo en octavos frente al Oporto. Por supuesto, no se puede señalar a un solo jugador por el rendimiento de un equipo, pero según declaraciones primero de Allegri y luego de Sarri, Cristiano era un jugador difícil de gestionar y su relación en el vestuario no era la mejor con sus compañeros, algo que repercutió en el rendimiento del equipo. El caso fue que en 2021 el jugador ya con 36 años fue vendido al Manchester United por apenas 17 millones de euros, en el que podemos decir fue un fichaje con más pena que gloria para la Juventus. En verano del 2013, Florentino Pérez derribó por primera vez en la historia la barrera de los 100 millones de euros, pagando al Tottenham 101 millones por el atacante Gareth Bale, en aquel momento de 24 años. En un traspaso del que podemos decir tuvo un sabor agridulce. Por un lado, es innegable que el club se benefició con las 67 asistencias y los 106 goles que marcó en las 9 temporadas que estuvo. Números que fueron cruciales para conseguir títulos y conformar uno de los mejores tridentes del último tiempo, la BBC. Pero por otro lado, fueron muchos los dolores de cabeza de la directiva y los hinchas con el jugador. Bale durante su estadía en Madrid tuvo 35 lesiones, que le hicieron estar por fuera de las canchas 662 días. Es decir, de los 9 años que estuvo en el club, en 2 no jugó, y nunca se pudo consolidar como la gran estrella del equipo como lo quería Florentino Pérez posterior a la salida de CR7. Por el contrario, su valor a partir del 2018, que era de 90 millones de euros, fue cayendo estrepitosamente, al punto que en 2020 ya estaba valorado en solo 20 millones. De esta manera, las últimas 2 temporadas que estuvo en el club lo hizo exclusivamente por su contrato, más no porque el club lo quisiera. En verano del 2020, Zidane le comunicó a Florentino Pérez y a la opinión pública que no quería contar más con el jugador. El presidente del Madrid trató de venderlo, pero solo le salió un interesado en el fútbol chino donde lo querían gratis. Esto debido a que el jugador tenía un salario de 13 millones de euros anuales. La negociación se cayó sin un motivo claro, pero todo indicaba que el orgullo de Florentino Pérez no le permitía transferir un jugador a coste cero que años atrás pagó por él 101 millones de euros. Por lo menos lo pudo ceder a préstamo una temporada al Tottenham, su ex equipo, pero allí no demostraron el mínimo interés por retenerlo, por lo que su último año de contrato lo pasó en el banco del Bernabéu cobrando su gran sueldo. En verano del 2017, el PSG fue el precursor de la inflación y la especulación actual en los fichajes en el fútbol, pagando la cláusula de rescisión de Neymar de 25 años al Barcelona por un valor de 222 millones de euros, no solo pasando los 100 millones, sino también destruyendo por primera vez la barrera de los 200 millones, siendo la única hasta el momento de la publicación de este video. En las casi 6 temporadas que lleva el brasileño en el equipo, ha marcado 118 goles y ha dado 76 asistencias. Números a decir verdad bastante buenos,
pero que no justifican todo lo que pagaron por él. Los jeques, cuando rompieron el mercado con su fichaje, no querían números sino un título en especial que ya sabemos cuál es, la Champions League. Como lo dijimos con Mbappé, con o sin Neymar, el PSG gana títulos nacionales debido a la descomunal diferencia de plantilla que tiene con los demás equipos de Francia, por lo que podemos decir que aquellos 222 millones no se han justificado. En caso contrario al de Mbappé, el valor de mercado de Neymar en el momento con 31 años ha decaído, estando actualmente en 75 millones de euros y con clara tendencia para seguir a la baja. Esto debido a que su protagonismo no ha sido el esperado. Se creía que el PSG podía ganar la Champions con su fichaje y en consecuencia el brasileño pasaría a ser el Balón de Oro y de alguna forma ser el sucesor de Messi y Cristiano, pero no fue así. Neymar ha sufrido 26 lesiones en el PSG que lo han alejado de las canchas 741 días, es decir, más de 2 años, situación que lo privaron de ser el jugador que estaba destinado a ser, el que seguramente hubiera justificado esas 2 centenas de millones de euros, dándole la anhelada orejona a los jeques cataríes. En verano del 2017, Barcelona, con parte del dinero que le dieron por Neymar, fichó a Ousmane Dembélé en aquel momento con 20 años. Su valor fue de 140 millones de euros, una cifra exageradamente alta para este atacante que el Dortmund, aprovechándose de la situación monetaria del Barça, que recién le habían entrado 222 millones, pidió sin piedad por el francés. Con esta importante compra, el Barça intentó suplir las necesidades en su ataque dejadas por la ausencia de Neymar, quien había tenido un gran desempeño en el equipo, pero aquello no fue así. En las casi 6 temporadas que lleva Dembélé en Barcelona ha sufrido 15 lesiones, que lo han alejado de las canchas 738 días, es decir, más de 2 años. Motivo evidente por el que nunca ha podido llegar a ser el jugador relevante y determinante que se pensó iba a ser cuando lo ficharon. Sus números para casi 6 temporadas han sido bastante pobres, ha marcado 40 goles y ha dado 41 asistencias, demostrando claramente que aquellos 140 millones de euros que pagaron por su traspaso no ha tenido el retorno esperado. Dembélé era una de las grandes promesas del fútbol, pero hasta el momento es un jugador del montón. Para fortunio del Barça, el francés aún está joven, todavía no cumple 26 años y tiene tiempo para explotar el potencial que de seguro tiene, pero su cuerpo no se lo ha permitido, algo evidenciado en la vigente temporada, donde lleva mes y medio lesionado, por lo que por el momento podemos decir que en su traspaso se cumple la maldición de los 100 millones. En verano del 2019, Barcelona, bajo el mando de José María Bartomeu, pagó al Atlético de Madrid la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann, en ese momento de 28 años, por un valor de 120 millones de euros. En un fichaje que se creía iba a potenciar el juego del club azulgrana en aquel momento en crisis europea, debido a que no había vuelto a ganar la Champions desde hacía 4 años, estando bastante cerca meses atrás cuando Liverpool le remontó una semi que perdía por 3 goles. Unas fueron las expectativas con Griezmann, pero otra la cruel realidad. El francés, en las 2 temporadas que estuvo en el equipo, apenas hizo 35 goles y dio 17 asistencias. Números claramente por debajo a los que estaba acostumbrado a conseguir con el club colchonero. Pero aquella estadística no era lo realmente grave. Lo complicado era que el Principito nunca encajó en el juego de Barcelona, nunca fue ese socio ideal para Messi que se pensó iba a ser cuando lo ficharon, y su rendimiento fue decayendo en el equipo al punto que en verano del 2021, el nuevo presidente del club en ese momento, Joan Laporta, decidió cederlo de regreso al Atlético de Madrid a un costo de 10 millones de euros por 2 temporadas, y posterior, en verano del 2022, lo vendió al colchonero en 20 millones. Recuperando por lo menos 30 de los 120 millones que invirtieron en él. De esa manera, el club perdió 90 millones en lo que sin duda fue un total y rotundo fracaso. En verano del 2016, Manchester United le pagó a la Juventus 105 millones de euros por Paul Pogba, en aquel momento de 23 años. Su nivel mostrado con los bianconeros y en la selección francesa animó al United para que le convirtiera en aquel momento como el traspaso más caro de la historia. En los 6 años que estuvo en el equipo no correspondió su nivel por todo lo que pagaron por él. El club inglés, por aquel entonces bajo el mando de Mourinho, quería regresar a sus épocas de gloria abandonadas desde la salida de Ferguson, y estaban dispuestos a fichar a los mejores, eligiendo a este joven francés para que liderara su medio campo, pero no fue así. Las lesiones no le respetaron en el tiempo que estuvo en Inglaterra,
Sufrió 13 que lo alejaron de las canchas 597 días. Además, con Mourinho tuvo problemas que terminaron con el despido del entrenador luso y en adelante con Solskjaer tampoco pudo mostrar el rendimiento esperado. A pesar de esta situación, el United quería renovarle a Pogba y darle más oportunidades. En la temporada 2021-2022 trataron de negociar con él, pero lo ofrecido en su sueldo no cumplía con sus expectativas, y por esto se marchó libre a la Juventus en verano del 2022, en lo que fue sin duda un claro fracaso de 105 millones de euros tanto para Pogba, ya de 29 años devaluado en su valor, como para los Diablos Rojos víctimas de esta maldición. En verano del 2019, Atlético de Madrid convirtió a un joven de 19 años en el protagonista de la quinta transferencia más cara de la historia. Le pagaron al Benfica 127 millones de euros por Joao Félix. Por supuesto, hubo bastante expectativa en el rendimiento que tendría el jugador en el colchonero. A pesar de su corta edad, ya había firmado una gran temporada en Portugal, marcando 20 goles y dando 11 asistencias, números que se suponía estaba en la capacidad de seguir replicando. Sin embargo, no fue así. En las 3 temporadas y media que estuvo en el Atlético, solo marcó 34 goles y dio 18 asistencias. Números muy discretos que para nada correspondían con el esfuerzo económico que hicieron por él. Félix nunca encontró un lugar en el sistema del Cholo y para colmo las lesiones no le respetaron, teniendo 12 que lo alejaron de las canchas 258 días. Para confirmar el gran fracaso que fue el portugués en el Atleti, basta mencionar que en el pasado mercado de invierno fue cedido a préstamo a Chelsea, donde por 11 millones estará hasta la vigente temporada. Esto debido a que su relación con el Cholo se deterioró en los últimos meses, ya que el entrenador le hizo saber que su rendimiento no estaba acorde con lo que pagaron por él. En el mercado de verano, Félix deberá regresar al Atlético, pero todo indica que el colchonero quiere recuperar algunos millones antes que al propio jugador. En enero del 2018, Philippe Coutinho, de 26 años, era uno de los jugadores más mediáticos del momento. El vertiginoso ascenso del Liverpool en la era Klopp lo tenía a él como principal protagonista, y por supuesto el jugador era consciente de eso. Su anhelo no era continuar en la Premier, sino ir a Barcelona. El club azulgrana ya en la campaña pasada le había mostrado interés, pero aún tenía contrato con Liverpool. En ese primer semestre de la campaña 2017-2018, Coutinho se tuvo que quedar en Anfield porque el club inglés no le quería dejar ir. Pero su insistencia de querer salir hizo que en enero del 2018 se lo vendieran al Barcelona en 135 millones de euros. Dinero que tenía el azulgrana por la operación Neymar. Ese gran esfuerzo económico que hicieron los culés por él nunca se vio retribuido. Su nivel no fue ni de lejos el mostrado en la Premier League, en gran parte porque Ernesto Valverde, entrenador del azulgrana en ese momento, nunca lo puso ni lo utilizó en la cancha en la posición y haciendo las funciones que Klopp le ponía a hacer en Liverpool. Y adicional, aquel Barcelona ya venía en una caída importante y notoria de su nivel, lo que hacía aún más difícil que cualquier fichaje diera resultados. Temporada y media después, en verano del 2019, el brasileño fue prestado al Bayern Múnich a una tarifa de 9 millones de euros por una temporada. A su regreso, estuvo una temporada y media más en el azulgrana, donde tampoco tuvo un nivel aceptable, teniendo también lesiones. Y finalmente, en enero del 2022, se lo prestaron al Aston Villa, vendiéndoselo 6 meses después en 20 millones de euros. De esta forma, Barcelona perdió más de 100 millones de euros en su fichaje, que hoy día le hacen falta. Y Coutinho se privó de, como le dijo Klopp en su momento, quedar como leyenda en Anfield. En verano del 2019, Romelu Lukaku arribó al Inter de Milán proveniente del Manchester United a cambio de 78 millones de euros. En sus 2 temporadas en el Giuseppe Meazza hizo números de escándalo. En esos 2 años marcó 64 goles y dio 16 asistencias, teniendo de esa forma participación directa en 80 goles del Nero-Azzurro. Esos buenos números hizo que Chelsea en verano del 2021, cuando el jugador tenía 28 años, se interesara en sus servicios y le pagaron al Inter 113 millones de euros. Por supuesto, las directivas y Thomas Tuchel, entrenador en aquel momento de los Blues, pretendían que el belga replicara los 32 goles en promedio por temporada que había hecho en Inter de Milán, pero no fue así. En la 2021-2022 solo hizo 15 y su relación con el entrenador alemán no fue buena.
motivo principal quizá de que su rendimiento no haya sido el esperado. En verano del 2022, Tuchel le echó prácticamente del equipo, cediéndolo a préstamo al Inter, y de esa forma Chelsea perdió 113 millones de euros en su intento de fichar el killer que desde la salida de Drogba no han tenido. 113 millones que, a decir verdad, poco le importan al club londinense, con sus inmensas arcas, pero no por eso deja de ser un pésimo negocio. Adicional, teniendo en cuenta que entre 2011 y 2014 fue parte del equipo y no lo supieron aprovechar. El negocio más nefasto de los que se han hecho por encima de los 100 millones de euros, y podemos decir que es el peor de la historia, o bien uno de los peores, fue el de Eden Hazard al Real Madrid. En verano del 2019, el belga tenía 28 años y era la gran figura de Chelsea. En los años que estuvo vestido de azul, era el jugador más importante de Stamford Bridge, y eso lo demostró hasta en el último torneo ganado con el equipo en ese mismo verano, la Europa League. Desde hacía unos años atrás, Florentino Pérez ya había mostrado interés por el jugador, y el atacante también había mostrado interés de ir al Madrid. Fue así como a mediados del 2019 la directiva blanca le pagó por el jugador a Chelsea 115 millones de euros. Dinero que, si hablamos de retribución en rendimiento, Hazard no ha pagado ni el 1%. Hasta el momento de la publicación de este video van casi 4 años posteriores a su fichaje, tiempo en el que ha tenido 18 lesiones que lo han alejado de las canchas 500 días, es decir, casi año y medio. Esto evidentemente ha hecho que Hazard nunca haya podido tener el nivel que se le veía en Chelsea. Y para colmo, el jugador tampoco se ayuda. Su estado de forma no ha sido el mejor en su estadía en Madrid, y parece no importarle tampoco. Basta con mencionar que en la vigente campaña solo ha disputado 7 partidos, teniendo un gol y una asistencia. Ancelotti lo tiene calentando banca y por liga no juega desde septiembre pasado. Prueba clara que es inexistente para el entrenador italiano. Sin duda, ha sido una pesadilla el jugador belga para el Real Madrid, convertido en el peor error de Florentino Pérez en su impecable gestión al frente del equipo. Hazard tiene contrato hasta verano del 2024 y tal parece que su intención es seguir recibiendo sus 15 millones de euros anuales con el menor esfuerzo, tal y como lo ha venido haciendo, apoyando esa maldición que dice que si te fichan por más de 100 millones estás condenado a fracasar. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti y el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.